Vitalica. Light the way. A ver, esa sensación, levantarse, medirse el azúcar en sangre y sorpresa, está alto. Pero ¿cómo puede ser si no se ha comido nada en toda la noche? Pues aunque suene raro, es una situación súper común y la verdad bastante frustrante. Pero que no cunda el pánico, porque tiene su explicación. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar este misterio biológico. Y aquí está la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué narices está la glucosa por las nubes después de estar en ayunas toda la santa noche? Es que va en contra de toda lógica, ¿no? Pero bueno, el cuerpo es así de complejo y tiene sus propias reglas del juego, así que vamos a ver exactamente cuáles son. Seguro que a mucha gente le suena esta historia, ¿eh? Ese momento de sorpresa, de un poco de confusión al ver ese número alto nada más despertar. Si alguna vez ha pasado por la cabeza de alguien, pero que he hecho mal, hay que saber que no es una cosa rara o aislada, para nada. Es un fenómeno súper común y, la verdad, tiene unas explicaciones biológicas que son fascinantes. Y las vamos a descubrir ya mismo. Ok, pero antes de meternos en faena, paremos un segundo. Es súper importante que tengamos claro de qué hablamos cuando hablamos de estos números. A ver, según la Asociación Americana de Diabetes, que es la referencia, la cosa va así. Por debajo de 100 miligramos por decilitro, todo normal. Si estamos entre 100 y 125, ojo, eso ya se considera prediabetes. Y si el número es 126 o más, pues eso, en ayunas, ya es un diagnóstico de diabetes. Tener esto en mente es clave, porque nos da el mapa para todo lo que viene ahora. Muy bien, pues vamos al lío. La primera causa, y la más habitual de este pico matutino, tiene un nombre un poco poético. Se llama el fenómeno del alba. Y en el fondo no es más que el despertador que nuestro propio cuerpo tiene integrado. Y a ver, que quede muy claro esto, ¿eh? El fenómeno del alba es un proceso 100% natural. O sea, nos pasa a todos, sin excepción. Es, digamos, el chute de energía que el cuerpo se da a sí mismo para arrancar el día. El problema real no es que el hígado libere glucosa. El quid de la cuestión es cómo reacciona el cuerpo a esa glucosa, sobre todo si por ahí hay una resistencia a la insulina. Imaginen que es como una reacción en cadena, vamos, un efecto dominó que funciona con la precisión de un reloj suizo. Durante la madrugada, más o menos entre las 2 y las 8 de la mañana, el cuerpo empieza a soltar un cóctel de hormonas con el cortisol como protagonista. Esta es la señal, la alarma para el hígado que le dice, oye, espabila, que hay que liberar glucosa. Y ¡zas! El resultado es ese pico de azúcar por la mañana. Es una cadena de eventos biológicos que está, la verdad, perfectamente orquestada. Vale, ahora vamos a por la segunda posible causa. Hay que decir que es bastante menos frecuente que el fenómeno del alba, pero es súper importante tenerla en el radar. Hablamos del efecto Somogyi. Aquí la película cambia por completo. Esto no es un despertar programado como antes, no. Esto es más bien una reacción de emergencia, una especie de plan de rescate del cuerpo. Si por lo que sea el azúcar en sangre cae en picado durante la noche, el cuerpo entra en modo pánico, lo ve como una crisis y ¡pum!, libera un montón de glucosa para compensar. Es una sobrecorrección en toda regla, que acaba provocando ese pico al despertar. ¿Y cómo se puede notar esto? ¿Hay alguna pista? Pues sí, hay algunas señales de alerta. Por ejemplo, despertarse con dolor de cabeza, con sudores fríos o incluso haber tenido pesadillas. Todo eso pueden ser pistas. Son como los ecos de la batalla que ha librado el cuerpo durante la noche para intentar solucionar esa bajada de azúcar. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Cómo podemos saber si es uno u otro? ¿Cómo los diferenciamos? Pues bien, la prueba del algodón, por así decirlo, es hacerse una medición a eso de las 3 de la madrugada. A ver, si a esa hora el azúcar está normal o incluso un poco alto y luego por la mañana sube más, todo apunta al fenómeno del alba. Pero si a las 3 de la mañana está bajo y al despertar está por las nubes, ¡ajá! Eso huele a rebote. Eso es el efecto Somogyi. Vale, perfecto. Ya tenemos a los dos sospechosos habituales identificados. Ahora viene lo bueno, la parte más importante, la estrategia. ¿Qué se puede hacer? Porque, y esto es lo más curioso, la clave para dominar las mañanas está en la noche anterior. Vamos a ver cómo se pueden tomar las riendas de la situación. Esta frase es que lo clava, lo resume todo. Nunca hay que subestimar el poder que tiene la rutina de la tarde-noche. De verdad, lo que se hace en esas horas antes de irse a la cama puede cambiar radicalmente el número que aparece en el medidor a la mañana siguiente. Y todito empieza en el plato de la cena. La clave es bastante sencilla, en realidad. Se trata de elegir alimentos que no disparen el azúcar. ¿En qué pensamos? Pues en proteínas, en grasas saludables, en muchas verduras. Y, por otro lado, intentar dejar para otro momento los carbohidratos que se absorben a toda pastilla, como el pan blanco, el arroz, la pasta, sobre todo a última hora del día.
Y ojo, que después de cenar se abre una especie de ventana de oportunidad, una ventana de oro. Hablamos de unos 15 o 30 minutos. Y no, tranquilos, que nadie se imagine que hay que ponerse a entrenar para una maratón, para nada. La solución es muchísimo más simple y accesible de lo que parece, pero tiene un poder increíble sobre la glucosa. Tan simple como dar un paseo suave. Esos 15 o 30 minutitos andando hacen que nuestros músculos se pongan a trabajar como si fueran esponjas. Empiezan a chupar, a utilizar toda esa glucosa que está circulando por la sangre después de comer. Es una de las herramientas más potentes y fáciles que existen, de verdad. Y ahora vamos con dos factores que a veces se nos olvidan, pero que son súper potentes: el sueño y el estrés. Son como los enemigos silenciosos. La falta de un buen descanso o vivir con un estrés constante hace que nuestros niveles de cortisol se disparen. Y el cortisol, como ya sabemos, es esa hormona que le pega un grito al hígado y le dice: venga, saca más azúcar. Por eso, cuidar el descanso es tan importante como cuidar lo que se come. Atención ahora, porque viene un consejo muy concreto que, de primeras, puede sonar a locura. Totalmente contradictorio. Si hay sospechas de que lo que está pasando es el efecto Somos-G, la solución a un pico de azúcar por la mañana podría ser comer un poquito antes de ir a la cama. Sí, como suena. Algo pequeño, eso sí, rico en proteínas y grasas buenos, como un puñadito de frutos secos. Esto puede ser justo lo que el cuerpo necesita para no desplomarse por la noche y evitar esa montaña rusa de glucosa. Bueno, hemos visto las causas, hemos visto posibles soluciones, pero ¿por qué es tan importante este número de la mañana? ¿Por qué tanto jaleo con esto? Es fundamental entender el panorama general. Y aquí es donde la cosa se pone seria y entendemos por qué todo esto importa. Porque ese numerito en el medidor no es solo un número abstracto en una pantalla. Un nivel de glucosa que está alto día sí y día también, aunque solo sea por la mañana, es una señal de estrés para nuestro cuerpo. Y ese estrés con el tiempo puede acabar pasando factura a órganos vitales. Hablamos de los ojos, los riñones, los nervios, el corazón. Por eso, en vez de verlo como una carga o una obligación, es mucho más útil y motivador darle la vuelta. Pensar que cada decisión, cada cena que se planifica un poco mejor, cada paseíto después de comer, no es un sacrificio, es una inversión. Una inversión directa y activa en la salud y en la calidad de vida que se quiere tener en el futuro. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para la reflexión. De todo esto que hemos repasado, ¿cuál podría ser ese pequeño cambio, ese único hábito nocturno que podría marcar la diferencia más grande cada mañana? A veces, encontrar esa pequeña llave es el primer paso para conseguir un mayor control y, sobre todo, un mayor bienestar. Muchísimas gracias por la atención.